En este tema vamos a tratar de los costes de producción y vamos a ver si comprendemos qué son, qué tipos de costes hay y cuáles son las implicaciones que tienen para la empresa a la hora de tomar sus decisiones. Costes en realidad hay muchos: salarios, maquinaria, energía, teléfono y comunicaciones, materias primas, intereses de préstamos, inversiones y patentes, alquileres, componentes, instalaciones, amortizaciones, publicidad, asesores, auditoría, mobiliario, servicios de seguridad, equipos informáticos, vehículos. Es decir, nos encontramos con una amalgama de costes de muy diversa naturaleza. Pero para poder racionalizar este asunto, debemos encontrar la manera de reducir toda esa diversidad a unas pocas categorías que nos permitan sacar conclusiones útiles. ¿Qué tal 10 categorías de costes? ¿Es un número redondo? Sí, estaría bien. Pero, ¿qué tal 5 categorías? Mejor, ¿no? Pues todavía sería mejor dejarlo solo en 2. 2 categorías, mucho mejor. Incluso es más fácil de recordar. Bueno, pues que sean 2 categorías entonces. ¿Pero cuáles? ¿Cómo reducimos toda esa multiplicidad de costes a solo 2 categorías? Bien, creo que la cuestión puede ser sencilla si nos fijamos en la relación que mantienen los costes con la cantidad de producto fabricada. Hay algunos costes que son independientes de la cantidad que se fabrica. Es como si fuesen a su rollo, como si dijesen: aquí estoy yo, fabrica lo que quieras, que no me vas a mover. Le pasa algo de esto a la maquinaria, a las invenciones y patentes, a las instalaciones y al mobiliario, entre otros. Una vez que tenemos las máquinas instaladas, una vez que ya las hemos pagado, da igual que las tengamos a pleno uso, a medio gas o completamente paradas, para que el coste no vaya a variar, el coste no se va a mover. A ese tipo de costes, independientes de la cantidad producida, les vamos a llamar costes fijos. Precisamente por eso, porque no varían, porque no cambian, porque siempre permanecen iguales, fijos. Si lo representáramos gráficamente, veríamos que son una línea horizontal. Si ponemos el coste en el eje vertical y ponemos la producción en el eje horizontal, vemos que para una producción de 3 unidades, el coste que se genera es este de aquí. Para una de 6 unidades, el coste es este, y para una de 9 unidades, por ejemplo, el coste es este. Siempre el mismo. Si unimos los puntos, nos queda esta línea horizontal. Pero por otra parte, hay otros costes que sí cambian al variar la producción. Por ejemplo, si se están fabricando coches y solo fabricamos una única unidad, entonces solo vamos a necesitar un único juego de neumáticos, consumiremos la energía eléctrica por el tiempo que se tarda en fabricar ese único coche y emplearemos una única unidad de trabajo. El punto que le corresponde en la gráfica que hemos construido sería este de aquí. Ahora bien, si se trata de fabricar 2 coches, esas cantidades se duplicarán. 2 juegos de neumáticos, 2 unidades de energía y 2 de trabajo. Se corresponde con este punto de aquí. Y si son 3 los coches, las cantidades se triplican, y así sucesivamente. Lo que observamos es que a mayor producción, mayor coste también. Estos costes, que están relacionados con la cantidad producida, se denominan costes variables y pueden ser, por ejemplo, los salarios, la energía y los componentes, entre otros muchos. Tenemos, por tanto, 2 tipos de costes: los fijos y los costes variables. Sumados nos dan los llamados costes totales a los que se enfrenta una empresa. Y digo enfrenta porque las empresas mantienen una guerra sin cuartel contra los costes. De que estén bajo control y de que sean reducidos depende que los beneficios sean mayores o menores. Es por eso que las empresas tratarán de minimizar estos costes. ¿Cómo se representan de forma gráfica? Bueno, tampoco es difícil. Vamos a tomar unos ejes de coordenadas y nos ponemos manos a la obra. En el eje vertical, los costes, y en el eje horizontal, las cantidades producidas. Primero, los costes fijos. Como se dijo anteriormente, son independientes de la cantidad producida, de manera que al representarlos nos queda una línea horizontal como esta.
Los costes variables, por su parte, dependen de la cantidad producida, de manera que si no se produce nada, el coste es cero, y a partir de ahí se van incrementando. Podemos representarlos con una recta, tal y como hicimos antes también. ¿Y qué pasa con el coste total? Bueno, pues si el coste total es la suma de los fijos y los variables, lo que habrá que hacer es desplazar los costes variables verticalmente en la cuantía del importe de los costes fijos, algo como esto. Ya tenemos el coste total, que en este caso también es una recta. Hay veces en las que en vez de una recta se representa de otra manera, de esta manera. Un poco más sofisticada, pero para nuestros efectos y para el tipo de ejercicios que vamos a hacer es suficiente con manejar rectas. Unas rectitas de nada. Y ya sabéis, y igual a A más B por X, por ejemplo. Aparte del coste total, de los costes fijos y variables, también tenemos que manejar los llamados costes medios y marginales. Vamos allá. Los costes medios son los más sencillos, ya que se trata simplemente de dividir el coste total entre la cantidad producida. De esta manera sabremos lo que cuesta a la empresa producir una unidad de aquello que fabrique. Por ejemplo, si se trata de una fábrica de automóviles y sus costes totales fueron de 680 millones de euros para una producción de 80.000 vehículos, el coste medio nos diría que cada coche fabricado tuvo un coste de 8.500 euros de media, el resultado de dividir el coste total entre la producción. También es posible hallar el coste fijo medio y el coste variable medio. Simplemente hay que dividir el coste fijo o el coste variable entre la producción. Si los sumamos, obtenemos el coste total medio o simplemente coste medio. El coste marginal es un concepto un poquito más difícil de captar, pero vamos a intentarlo. Se trata de un coste que nos dice cuánto cuesta cada unidad producida en particular, desde la primera a la última. Para averiguarlo se compara lo que ha costado producir una determinada cantidad con lo que ha costado producir esa misma cantidad más una unidad adicional. Vamos a ver un ejemplo que quizá quede más claro. Tenemos la misma fábrica de automóviles de antes. Cantidades y costes aquí. Si el coste de producir 100 automóviles fue de 1 millón de euros y el coste de producir 101 automóviles fue de 1.008.000 euros, entonces está claro que ese automóvil adicional tuvo un coste de 8.000 euros. Formalmente, para averiguar el coste marginal, lo que hacemos es dividir el incremento de coste entre el incremento de la producción. En el ejemplo, el incremento en el coste fue de 8.000 euros, ya que pasamos de 1 millón a 1.008.000, y el incremento de la producción fue de un automóvil, ya que pasamos de 100 a 101. Respecto a la representación gráfica, esta va a depender de la forma de los costes totales. Si tenemos unos costes totales con una función lineal del tipo coste total igual a coste fijo más coste variable, por ejemplo, igual a 100 más 8 por Q, el coste marginal, en este caso, será constante, siempre va a ser 8. Mientras que el coste medio va a ser decreciente, ya que al dividir el coste total entre la producción, entre Q, la parte del coste variable medio queda constante, 8 en este ejemplo, mientras que la parte del coste fijo medio siempre es decreciente ante incrementos de la producción. Si en vez de la representación lineal del coste total hubiésemos empleado la otra forma funcional más compleja que pusimos anteriormente, los costes medios y marginales nos quedarían de esta manera. Bien, vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo tenemos una empresa que tiene unos costes fijos de 800 euros. Los costes variables para cada nivel de producción van a ser los siguientes. Y tenemos que calcular los costes totales, medios y marginales para cada nivel de producción y representar gráficamente los resultados. Bueno, lo mejor será construir una tabla en la que iremos anotando esos resultados.
En primer lugar, vamos a poner los costes fijos. Como dice el enunciado, ascienden a 800 euros. Por lo tanto, sea cual sea el nivel de producción, el coste fijo es de 800 euros. Lo ponemos en la tabla. En segundo lugar, ya que conocemos tanto el coste fijo como el variable, vamos a poner el coste total, que no es otro sino la suma de los anteriores. 800 más 150 nos da 950, 800 más 360 son 1160 y así sucesivamente. Respecto al coste medio, no tenemos más que dividir el coste total que acabamos de calcular entre la producción. Así, cuando Q es igual a 1 y el coste total es 950, el coste medio es 950 entre 1, que nos da, obviamente, 950. Cuando Q es igual a 2 y el coste total es 1160, el resultado de la división es 580. Cuando Q es igual a 3 y el coste total 1350, la división nos da 450 y así sucesivamente. Para el coste marginal, lo que tenemos que hacer es comparar el coste total que se genera al producir una cantidad con el coste total generado al producir una unidad más. Vamos a empezar en Q igual a 1, así que necesitamos saber el coste total de producir 0 unidades. Como sabemos que el coste fijo es 800, cuando no se produce nada, ese es el coste total, 800 euros, ya que no hay costes variables. Por lo tanto, al aumentar la producción en una unidad de 0 a 1, el coste aumenta de 800 a 950 euros, aumenta en 150 euros. Por lo tanto, ese es el coste marginal. El incremento de coste, 150, entre el incremento de producción, que es 1. El resultado, 150 euros. Subamos ahora la producción a 2 unidades. Coste total para esa producción, 1.160 euros. ¿En cuánto ha aumentado ese coste? Bueno, pues si cuando calculamos la producción era de 950 euros para una unidad y ahora con 2 unidades el coste es de 1.160, el aumento es de 210 euros. Al dividirlo entre el incremento de la producción, que es de una unidad, ya que pasamos de Q1 a Q igual a 2, nos queda que el coste marginal es de 210 euros. Si seguimos haciendo los cálculos correspondientes, nos van a quedar estas cantidades. Respecto a las representaciones gráficas, no son difíciles de hacer. Lo único que tenemos es que fijarnos bien en qué es lo que se coloca en cada eje y hacer las escalas de los mismos de forma adecuada. En el eje vertical vamos a colocar los costes fijos y variables y el coste total, mientras que en el eje horizontal vamos a poner el nivel de producción. En la otra gráfica ponemos los costes medios y los costes marginales. Normalmente se hacen gráficas separadas porque las cantidades que alcanzan los costes totales suelen ser mucho mayores que las que alcanzan los costes medios y marginales. Y de representarlo todo en el mismo gráfico pues nos quedaría muy poquito claro. Lo que se ve es que en este ejemplo los costes medios y los marginales son decrecientes, pero eso es porque, como se ve en el gráfico de los costes totales, estos no son una línea recta. Vamos a hacer un inciso. Hay factores de producción que se consumen rápidamente, antes de que transcurra un año, y sin embargo hay otros que duran varios años en la empresa. Por ejemplo, en una empresa dedicada al transporte de mercancías, los camiones durarán varios años, mientras que el combustible, neumáticos, aceite y otros elementos, hay que reponerlos cada poco tiempo a medida que se van consumiendo. ¿Cómo repercute este hecho en el cálculo de los costes anuales de la empresa? Bueno, pues respecto a los inputs que se compran y utilizan íntegramente dentro del año, como el combustible, pues no hay problema, ya que se considera su coste íntegro dentro de los costes anuales. Si hemos utilizado combustible por valor de 60.000 euros, ese importe se considerará costes del año, ya que ese elemento se ha utilizado completamente dentro de ese año. Pero ¿qué ocurre con aquellos inputs que duran varios años, tal como el propio camión? Bueno, pues que solo se consideran los costes relativos al uso
durante ese año y no los costes totales del elemento. Si el camión costó 50.000 euros y se va a utilizar durante 5 años, no sería lógico considerar todo el coste dentro del primer año. Es por eso que el coste se reparte entre los años de vida útil del camión, considerando coste del año solo la quinta parte en este caso. A esto se le conoce con el nombre de amortización. Numéricamente se calcula dividiendo el coste de adquisición del camión, su precio, al que llamamos P, menos su valor residual. El valor residual es la parte del valor, en este caso de un camión, que se recupera al final de su vida útil, por ejemplo, si se vende de segunda mano o si se entrega a un desguace. El valor residual será lo que nos entregan a cambio de ese camión, en este caso. Bien, pues el precio menos el valor residual se divide entre los años de vida útil. La idea es que esa amortización representa el desgaste que ha sufrido ese bien a lo largo del año, su pérdida de valor y por tanto su coste anual. Vamos a verlo con un ejemplo numérico. Seguimos con el camión del que hablábamos antes y que se compró por 50.000 euros y que tiene un valor residual nulo al final de su vida útil, que es de 5 años. ¿Cuál sería el coste anual de ese camión para la empresa? O lo que es lo mismo, ¿cuánto valor pierde anualmente ese camión? Bien, lo único que debemos hacer es calcular la amortización correspondiente, es decir, cada año ese camión vale, en este caso, 10.000 euros menos para la empresa. O también podemos decir que ese camión supone 10.000 euros de coste para la empresa. O incluso podríamos decir que ese camión ha perdido 10.000 euros de su valor. Cualquiera de las tres interpretaciones es válida. Si mostramos esto en un cuadro, si mostramos lo que sucede con el camión durante esos 5 años, tenemos esto de aquí. Al inicio de su vida útil, el camión vale 50.000 euros, su precio de adquisición. Pero con el uso, a lo largo del año, pierde 10.000 euros de valor, lo que vamos a llamar su amortización anual, por lo que al final de año ya no vale 50.000 euros, sino que vale 10.000 euros menos, 40.000 euros en total. El valor que tendrá al inicio del segundo año va a ser precisamente esos 40.000 euros. Pero con el uso, también durante este segundo año va a perder otros 10.000 euros de valor, quedando en 30.000 euros a final de año. Y así sucesivamente hasta que su vida útil se termina al cabo de esos 5 años y que tendrá un valor de 0 euros. Hemos hablado de los costes y hemos hablado de las diferencias entre los costes fijos y los costes variables, cuya suma nos da como resultado el coste total de la empresa. Bien, estos costes se comparan con los ingresos que la empresa obtiene como resultado de las ventas de los productos que fabrica o de los servicios que presta a sus clientes. La diferencia entre esos ingresos y los costes no es sino el propio beneficio. Conviene no confundir los ingresos con el beneficio. Para calcular este es necesario deducirle los costes a la cantidad ingresada por la empresa. Y vamos ahora con el punto muerto. Este es un concepto muy interesante ya que nos dice el esfuerzo mínimo que debe hacer la empresa para no perder dinero. Lo primero que vamos a hacer es dar una definición. El punto muerto es aquella producción para la cual el beneficio que obtiene la empresa es 0. El punto muerto lo que nos va es a dar una cantidad de producto. Pues bien, ahora estamos en condiciones de intentar calcularlo. Para ello partimos de nuestra suposición inicial, la de que el beneficio es 0. Entonces, si el beneficio es 0, la diferencia entre ingresos y costes también es 0. Los ingresos sabemos que se pueden obtener multiplicando la cantidad producida y vendida por la empresa. Sí, esa cantidad que estamos buscando, por el precio de venta. Por su parte, los costes se pueden obtener al sumar el coste fijo más el coste variable. El coste fijo es una cantidad determinada y fija que no cambia, por lo que siempre será la misma, y por su parte el coste variable se puede obtener al multiplicar el coste variable medio por la producción. Sí, esa producción que estamos buscando. Nos queda pues que... Sí,
De ahí despejamos la producción que estamos buscando, nos queda que esta es exactamente igual al coste fijo dividido por el precio menos el coste variable medio. Esta es la expresión con la que calcularemos el punto muerto. Si lo representamos gráficamente, tenemos que representar tanto los ingresos como los costes. Los ingresos son una línea recta que parte del origen, ya que si no se vende nada, si Q es igual a 0, la empresa tampoco ingresa nada. A partir de ahí crecerá con una pendiente equivalente al precio de venta. Respecto a los costes, tenemos unos costes fijos, independientes de la cantidad producida, aquí están, y también tenemos unos costes variables que sí dependen de ella. A mayor cantidad, normalmente mayor coste también. Si los sumamos, nos quedan así. Pero todo esto ya lo sabíamos, ya que lo vimos en otra parte del tema. Así las cosas, hay un punto en el que los ingresos y los costes coinciden, y ese punto es este de aquí. Para ese punto, los ingresos y los costes son iguales, es decir, el beneficio es 0. Un par de preguntas adicionales. ¿Qué sucede si la empresa no alcanza esa producción? ¿Qué sucede si se queda con una producción a la izquierda del punto muerto? Por ejemplo, esta de aquí. Bien, lo que va a suceder es que la empresa va a tener pérdidas. Si nos fijamos en los ingresos y los costes, vemos que para cualquier producción a la izquierda del punto muerto, la línea de ingresos está claramente por debajo de la línea de costes. Por lo tanto, los ingresos serán menores que los costes y la empresa tendrá pérdidas. Sucede lo contrario a la derecha del punto muerto. La empresa obtiene beneficios porque los ingresos están por encima de los costes. Por lo tanto, el objetivo de cualquier empresa será fabricar en algún punto a la derecha del punto muerto. Si nos fijamos, quedan claramente delimitadas dos zonas, una a la izquierda del punto muerto, en la que se generan las pérdidas, esta de aquí, y otra a la derecha del punto muerto, en la que hay beneficios, esta de aquí. Por lo tanto, queda claro que cuanto más a la derecha, cuanto mayor sea la producción que se vende, más beneficios se obtienen. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos los datos. Se trata de una empresa que fabrica un producto que se vende en el mercado a 375 euros. Ese es el precio de venta. Los costes fijos son de 975.000 euros y el coste variable medio es de 215. Se estima que se van a producir unas 7.500 unidades. Lo primero que haremos es calcular el nivel de producción mínimo que evita las pérdidas. A eso, obviamente, ya sabemos que se le llama punto muerto. Para el cálculo utilizamos o bien esta fórmula que hemos visto anteriormente, o bien deducimos la cantidad con la expresión del beneficio. Sea como sea, el resultado es el mismo, 6.093,75 unidades. Si quieres, puedes parar el vídeo aquí y comprobarlo por tu cuenta. Si lo representamos gráficamente, nos quedaría algo así. Los costes por aquí y los ingresos así. Estos son los costes y estos son los ingresos saliendo del origen. El punto de encuentro lo tenemos aquí y lo hace a la altura de una producción de 6.093,75 unidades, como acabamos de calcular. Bien, otra cosa más. ¿Qué repercusión tendría sobre el punto muerto una rebaja del precio de venta? Una rebaja del precio de venta sería equiparable a reducir la pendiente de la recta de ingresos. Algo así. Y esto nos llevaría el punto muerto hacia la derecha. Volvamos a la situación de partida. ¿Y si lo que se reduce es el coste variable medio? Bueno, pues entonces la pendiente que se suaviza es la pendiente de los costes. Y esto nos desplaza el punto muerto, en este caso a la izquierda. Y para terminar, volvemos a la situación de partida. ¿Y qué pasa si lo que aumentan son los costes fijos? Bueno, pues en este caso toda la función de costes se desplaza hacia arriba y el punto muerto pues se nos va hacia la derecha. Podemos hacer todos estos cambios e incluso alguno más y comprobar de forma numérica qué sucede con la cantidad correspondiente al punto muerto. Y hasta aquí hemos llegado en este tema.
Esto es todo respecto a este tema de 10 dedicado a los costes de producción. Como siempre, espero que el tema haya sido, ligero, que hayáis comprendido los principales conceptos y que os haya ayudado. Nos vemos en el tema 11 con la oferta y la demanda, pero eso ya será en el siguiente bloque de contenidos relacionado con el mercado. Hasta entonces, gracias por vuestra atención y a seguir con mucho ánimo.